Perfecto, hola Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas Buenas, tardes, Robert. buenas tardes desde México, buenas noches, son las 7:59 ya de la noche, ya iniciando con esta tercera emisión de nuestro webinar del Congreso Internacional de Ventas 2017. Aquí muy contentos de contar con tu participación, de recibir esta plática. Estamos muy atentos, acabamos de mandar la invitación a toda la gente interesada en este webinar, en este ciclo de conferencias, que bueno, empieza con toda esta parte de webinars. Vamos a tener lo que es el Congreso Internacional de Ventas el 10 de agosto en el Centro City Banamex de la Ciudad de México. Vamos a tener un ciclo de 6 conferencias magistrales. Después de lo que es la presentación de estos speakers de alto nivel en Centro Banamex, vamos a continuar todos los jueves, como hoy a las 8 de la noche, con todos nuestros amigos de Colombia, gente de Estados Unidos, gente de España, que van a estar colaborando con nosotros en este programa de capacitación, de actualización y de temas tan importantes para lo que es la gente de ventas. Me gustaría que te presentaras, que nos platiques exactamente quién eres, qué haces en Colombia, cuál es tu rol y de qué se va a tratar nuestra plática del día de hoy. Bienvenido, adelante Alex. Hola Robert, ¿cómo estás? Para todos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander Restrepo, docente por vocación. Hace unos años vengo desarrollando mi carrera en ventas. He trabajado con diferentes multinacionales en Colombia. La primera experiencia que tuve fue en el trabajo con multinacionales, fue con una compañía que se llama Warner Lambert, y es una compañía internacional. Ellos vendían básicamente para Colombia y el mundo productos como Listerine, Lurier, jabón Neco. Mi rol en esa compañía fue como capitán de ventas en minimercados y tiendas en las zonas de Bogotá, en el Meta y en Boyacá. Tenía una cuota de ventas en esa compañía y manejaba básicamente las ventas de los distribuidores en la ciudad. Eh, Posteriormente, pues pasé a trabajar, mi equipo de ventas creció y pasamos a trabajar representando las ventas de la compañía en grandes cadenas de almacenes. Entonces comenzamos a trabajar con Éxito, con Subsidio, con Olímpica, vendiéndoles los productos de la compañía y haciendo todo lo que es el tema de mercadeo, seguimiento en ventas, seguimiento en punto de venta, trade marketing. Bueno, mil cosas que me han llevado hasta el momento de hoy, que pues la idea es que encontremos un punto donde nos podemos motivar y podamos encontrar esas variables intrínsecas que nos permiten motivarnos, no solamente en el argot de las ventas, sino en la vida. Como profesional soy economista, soy docente universitario también, ya llevo 12 años dando cátedras magistrales en varias universidades, soy especialista en docencia y tengo una maestría en educación. Pues ese es básicamente mi currículo y estoy muy contento de que toda nuestra audiencia nos esté visitando el día de hoy y podamos compartir estas notas que tengo para ustedes. Excelente Alex, muchísimas gracias. Continúa. Bueno, listo. Podemos comenzar si quieres, mi querido, a la teleaudiencia y a mi querido Robert. Podemos comenzar entonces. Sí, Entonces, comencemos a compartir. Bueno, antes que nada, pues tenemos el chat también, que nuestra audiencia puede comunicarse con nosotros por medio del chat en, en internet. Entonces, las preguntas que tengan las pueden hacer en el chat y posteriormente las responderemos, las resolveremos. Eh, bueno, arranquemos con nuestra presentación. Voy a comenzar a compartir la pantalla, mi querido Robert. claro, perfecto. Cuéntame ahí cómo vamos, cómo se ve ahí. Excelentemente bien. Bueno, muy bien. Muy buenas noches para toda nuestra teleaudiencia de nuevo. El tema que nos convoca el día de hoy es la verdad escondida acerca de lo que nos motiva. Motivando al millennial. Tuvimos en cuenta mucho el tema de cómo se motiva a las nuevas categorías generacionales en el mundo. Eso ya lo veremos un poquito más adelante para que lo tengamos en cuenta. Este es mi currículo, la verdad escondida acerca de lo que nos motiva. Ahí está mi currículo, unos
links donde nos pueden encontrar posteriormente, la fanpage, el email, la web, el Twitter, y ahí nos pueden encontrar y se pueden comunicar con nosotros. Tienen que estar también atentos a los próximos cursos que vamos a emitir desde Colombia en webinar con México, y los cursos que también vamos a dar acá dentro de Colombia. Entonces seguimos avanzando en los procesos educativos. Sigamos, bueno, aquí estamos viendo para nuestro próximo slide una herramienta que es muy interesante, que es una bujía, y quiero que toda nuestra teleaudiencia se detenga un momento y se ponga a pensar cuáles son sus motivadores, cuáles son sus satisfactores, qué los hace levantarse en la mañana y pensar que tienen un propósito en su vida, y que es una cosa que viene desde adentro y los hace pensar en conseguir sus logros, en obtener sus resultados y en progresar día a día. Pensemos por unos segunditos cuáles son nuestros satisfactores, cuáles son nuestros motivadores. Perfecto. Esta bujía es una analogía que les presento el día de hoy para que ustedes entiendan de que esta bujía lo que hace es, básicamente, es un aparatico mecánico que nos permite encender el motor de nuestro pensamiento. El día de hoy vamos a arrancar entonces con una pregunta retórica que quiero que ustedes conozcan acerca de lo que pasa en el mercado laboral, no solamente colombiano, sino mundial. Estos son nuestros temas que vamos a ver en este momento. La charla está dividida en tres grandes temas. El primero es conceptos e historia de la motivación. El segundo es clases de motivación. El tercero es motivación personal. Y el siguiente slide. El siguiente slide. Vamos a ver, primer tema. Siguiente slide. Esta es la pregunta retórica que les quiero proponer el día de hoy. ¿Sabías que el 40% de los empleados se sienten infravalorados y poco apreciados por su empresa? El día de hoy les voy a enseñar unas variables importantes a tener en cuenta para motivar a su equipo de trabajo, para motivar a su talento humano. ¿Cómo vamos hasta ahí, Robert? ¿Vemos la presentación bien? Ok. Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Sigamos entonces, mi querida teleaudiencia y Robert. A ver, entonces nos encontramos ante este concepto. Este concepto nos habla acerca de lo que es la motivación. La motivación puede ser muy particular, muy independiente de cada uno de nosotros, pero básicamente, etimológicamente, lo buscamos en el diccionario y les presento el concepto etimológico el día de hoy. La motivación se compone de dos partes. Una parte latina es motivus, que quiere decir movimiento, y hay un sufijo que es sion, que quiere decir o que indica o que significa el movimiento en acción, que nos mueve a nosotros desde el interior para ejercer actividades que nos impulsan, que nos provocan, actividades que nos llevan a hacer un ejercicio de alguna actividad. Entonces les propongo a ustedes, yo coloqué aquí una balanza en la presentación donde encontramos de que la motivación se puede presentar desde un estado actual donde nosotros tenemos unos proyectos, unos sueños, unos propósitos y unos deseos, y queremos llevar esos proyectos a algo tangible, a un estado deseado. Entonces, al lado derecho ustedes verán un signo de interrogación. Ese signo de interrogación, ¿qué nos indica? Nos indica de que si nosotros no tenemos unos planes de acción para pasar del estado actual al estado deseado, pues todo se va a quedar en sueños, en propósitos, y no vamos a convertir nuestros deseos en realidad, no se van a ver los resultados. El otro slide, ¿qué es el otro slide? Al lado izquierdo encontrarán una flecha grande que dice que debemos incentivar el desajuste. El estado actual son los proyectos, sueños, propósitos y deseos. ¿Cómo incentivamos nosotros el desajuste? Lo incentivamos haciendo un proyecto de vida, generando un plan de acción,
hay muchos autores como Zig Ziglar que habla mucho acerca del tema de convertir estos proyectos y sueños en una hermosa realidad, pero debemos tener unos planes definidos para llegar de ese estado actual a un estado deseado, un estado donde vamos a encontrar los logros, los resultados, crecimiento y algo que es muy importante, lo que habla un famoso motivador norteamericano que se llama Tony Robbins, Anthony Robbins, que escribió Poder sin Límites. Es un libro maravilloso que se lo recomiendo, que es el progreso. Nosotros encontramos la felicidad cuando sentimos que día a día, mes a mes, estamos encontrando pequeños momentos de satisfacción cuando progresamos, entonces ubiquémonos, por favor, mentalmente en esos momentos donde nosotros, por ejemplo, nos graduamos del colegio, donde nuestro hijo se acabó de graduar puede ser de su kinder o estaba jugando un partido de fútbol y mete un gol o tapa un gol si es arquero. Esos momentos que nos permiten a nosotros llenarnos por dentro, eso es un estado de motivación supremamente deseado y es de lo que habla Tony Robbins cuando habla de progreso. Si nosotros continuamente estamos encontrando pequeños progresos en la vida, vamos a estar motivados a un 200%. Sigamos entonces. Desde el punto de vista de la motivación nos tuvimos que remitir a varios autores, como es el señor que estamos viendo aquí, Frederick Taylor. Frederick Taylor en el 1911 escribió un libro que se llama Principios de la Administración Científica. En este libro él plasmó todo lo que debía hacer un empresario para que su empresa tuviera una productividad muy alta, ¿sí? Él organizó las cadenas de montaje y especializó el trabajo. Entonces, esto fue muy importante porque anteriormente en las fábricas a cada colaborador, a cada persona que hacía parte del equipo de trabajo, le entregaban todas las materias primas y todas las herramientas para que elaboraran una unidad de producción de cualquier cosa que fabricara la compañía. Si fabricaba vestidos o fabricaba sacos, entonces le entregaban la aguja, el hilo, la lana, los botones, etcétera, etcétera, y cada trabajador debía fabricar el producto de una forma integral. Entonces, Frederick Taylor, el hombre encontró de que la productividad era mucho más grande si se especializaba el trabajo para cada una de las personas. Entonces, en las cadenas de montaje, lo que organizó fue que cada persona se dedicara a hacer una labor y se especializara en ella, ¿sí? Cuando él encontró de que esas personas trabajaban, se especializaban, podían generar mucho más unidades en un día de trabajo que si estaban solamente haciendo la actividad de forma integral. ¿Ok? Entonces, bueno, Frederick Taylor encontró ese detalle importante y otro detalle importante acerca de los motivadores. Frederick Taylor decía, los motivadores claves para que la gente produzca más, el único es el dinero. La gente se motiva por el dinero y debemos de pagarles a los colaboradores, al equipo de trabajo, al destajo, o sea, por unidad fabricada, por unidad producida. Entonces, si ustedes ven ahí, los invito a que leamos esta frase. Esta frase es una de las tantas que dijo Frederick Taylor en su libro Principios de la Administración Científica, 1911. Dice, en el pasado, el hombre ha sido el primero. En el futuro, el sistema debe ser el primero. El primer objetivo de todo buen sistema debe ser el de desarrollar los hombres de primera clase. Él pensaba que el sistema era el todo para la productividad y el motivador era el dinero. Sigamos con el siguiente, con la siguiente slide. Este señor es muy interesante, se llama Elton Mayo. Él participó, ingeniero también, en un experimento que se llamaba, pues ya lo hizo, el experimento Hawthorne, 1927. En la fábrica que se llamaba Western Electric, en este momento se llama AT&T Communications. ¿Listo? Ahí donde ellos producen todo lo que es teléfonos. Ustedes ven los teléfonos que tenemos ahí. En la época, en 1923, 1920,
producían cables y teléfonos, y ellos habían adoptado las enseñanzas del señor Taylor en cuanto a lo que tiene que ver con la productividad, y producían mucho y le pagaban muy bien a los trabajadores al destajo. Recordemos lo que acabamos de comentar, pero tenían un gran problema, tenían una alta rotación de trabajadores. Los trabajadores no se amañaban trabajando con ellos a pesar de que el pago era supremamente bueno. En algún momento logró doblar el pago en un 50% y luego en un 100%, pero seguía la rotación de trabajadores y no podía llegar a la productividad deseada. Entonces, el señor Elton Mayo fue contratado por el gerente de Western Electric, y Elton Mayo encontró que la productividad tiene que ver con las condiciones fisiológicas del ser humano. Entonces, lo que pasó, comenzó a analizar qué era lo que estaba pasando en la fábrica, y resulta que las condiciones lumínicas de la fábrica no eran las apropiadas. Él mejoró un poco las condiciones lumínicas, la productividad aumentó. Posteriormente, en la segunda fase del experimento, además de que mejoró las condiciones lumínicas, comenzó a hablar con los trabajadores, preguntándoles cuáles eran los problemas que tenían para que la productividad fuese perdiendo unidades día a día. Los trabajadores comenzaron a tener una interacción más agradable con Elton Mayo, y Elton Mayo programó 2 descansos de 10 minutos en la mañana, 2 descansos de 10 minutos en la tarde, y comenzó a darle camaradería a la empresa. Ellos comenzaron a tener una mejor comunicación, y esta mejor comunicación que se debió a esa sensibilidad que tuvo Elton Mayo cuando se encontró con este problema, generó una productividad mucho más grande en la empresa. Las condiciones fisiológicas, cuando digo de fisiológicas, hablamos de las condiciones físicas que tenían los colaboradores de la planta, porque había muchos accidentes, porque había una maquinaria muy pesada y que era muy peligrosa para los colaboradores, y en ocasiones tenían accidentes graves. Las condiciones Elton las comenzó a cambiar, comenzó a mejorar la seguridad en la empresa, y esto generó de que la gente estuviese mucho más segura y por ende produjese mucho más unidades. Aumentó la productividad, mejorando las condiciones físicas de los colaboradores, y esto permitió cambiar toda la teoría del señor Taylor, que era que el trabajo, para que trabajaran bien, para que ellos se motivaran, el único satisfactor era el dinero. Entonces, si ustedes ven ahí, hay una frase de Mayo que dice: un trabajador feliz es un trabajador productivo. Entonces, él fue uno de los más importantes exponentes de que los motivadores intrínsecos, que no tienen que ver con el dinero, eran importantes para mejorar la productividad en las empresas. Muy bien, sigamos. Posteriormente, en 1960, Douglas MacGregor escribió un libro que se llama El lado humano de las organizaciones. En este planteó la teoría X y la teoría Y. La teoría X hablaba de que los trabajadores tenían mucha apatía para trabajar, ¿sí? Los trabajadores eran, según Douglas MacGregor, eran perezosos. Los trabajadores tenían que tener un seguimiento, tenían que tener una persona que estuviera pendiente de lo que hacían, de que si lo hacían bien o lo hacían mal. Esa es la teoría X. La teoría Y hablaba todo lo contrario. La teoría Y decía que el trabajador debería de tratarse como el activo más indispensable de la compañía, y el trabajador debería estar optimista y alegre. Entonces, estas dos teorías las planteó en su libro El lado humano de las organizaciones, y hablaba básicamente en este momento, pues esa teoría todavía tiene vigencia, porque habla del palo y la zanahoria, como ustedes la pueden ver ahí. El palo es el castigo por hacer las cosas como no se deben hacer, y la zanahoria es el premio, ¿sí? Entonces, hay zanahoria cuando hay un premio y castigo cuando hay un palo. Entonces, este fue el aporte de Douglas MacGregor a la teoría de la motivación. Posteriormente viene un personaje norteamericano, un señor que se llama Abraham Maslow, muy interesante. Él organizó
todos los satisfactores en una pirámide, como la pueden ver ustedes ahí, y organizó por escalones por escalones las prioridades de la motivación. En el primer escalón, ustedes ven que está en amarillo, ustedes ven las condiciones fisiológicas o físicas de las que hablábamos ahora. Cuando hablábamos de la fisiología, hablamos de que las condiciones deben ser muy buenas en cuanto a lo que tiene que ver con respirar, con alimentarse, con descansar y el sexo. Las fisiológicas son básicamente esas 4. Posteriormente, si subimos en la escala, hablamos de la seguridad. Habla Maslow o dice que la seguridad debe ser importante en cuanto a la seguridad física de los trabajadores, del equipo de colaboradores, de la seguridad de un empleo, la seguridad moral, la seguridad en su sistema de salud y la seguridad en la propiedad privada. Posteriormente, en la escala jerárquica, subimos a la afiliación. Cuando hablaba Maslow de la afiliación, hablaba de cómo el empleado genera esos lazos de amistad y de camaradería con sus otros colegas. También tiene que ver con la intimidad sexual. Posteriormente subiendo, pues ya encontramos el reconocimiento. El reconocimiento es qué tanto éxito he logrado yo como empleado en mi empresa con mi labor. Tiene que ver con el autorreconocimiento, de saber cuáles han sido mis logros a través del tiempo, de hacer una mirada hacia atrás y observar de dónde vengo y hasta dónde he llegado. Y básicamente el respeto que encuentra el colega con su equipo de trabajo. El último y el más alto, el escalón más alto, que es el de la autorrealización. Habla acerca de cómo las personas ya que tienen cierta madurez y llegan a ese escalón, tienen una aceptación, tienen una capacidad importante para resolver problemas. Habla también ahí de la moralidad, de la falta de perjuicios, y básicamente con la autorrealización de haber hecho la tarea bien, haber caminado los pasos correctos en su vida. Maslow es uno de los principales autores en las teorías de la motivación y de ahí se han pegado muchísimos. Unos han dicho que los primeros dos escalones tienen que ver con los motivadores extrínsecos y los últimos 3 con los intrínsecos. Extrínsecos hablo de lo que tiene que ver con las recompensas materiales, e intrínsecos tienen que ver con todo lo que tiene el colaborador por dentro, esa capacidad de automotivarse, esa capacidad de sentirse bien en la compañía. Y posteriormente vamos a tocar un tema muy clave, una variable que nos va a permitir encontrar ese punto donde la autorrealización va a ser clave y los motivadores intrínsecos van a ser muy importantes para la teoría de la motivación que va a ser al final. Entonces hablamos, ¿qué decía Maslow? Esta es una frase de Maslow muy clave, que la podemos aplicar para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos y de las personas que están alrededor de nosotros. Maslow decía, en última instancia, los músicos deben saber hacer música, los artistas deben pintar, los poetas deben escribir, si quieren estar en paz consigo mismo. Lo que los humanos pueden ser es lo que deben ser auténticos con su propia naturaleza. Entonces me parece que este señor definitivamente tocó los hilos de lo que era la motivación. Es un exponente importante de la teoría de la motivación. Posteriormente viene el señor Herzberg. Él plantea dos variables interesantes, que son los factores higiénicos y los factores motivacionales. Cuando hablamos de factores higiénicos, hablamos de todas las cosas que pueden hacer sentir a los colaboradores cómodos dentro de su puesto de trabajo, dentro de su labor. Hablamos que tiene que ver con las políticas que tiene la empresa con relación a la gestión del talento humano, con la administración, qué tal es la administración de la compañía, si es una administración autoritaria, si es una administración que tiene una sinergia con los colaboradores mucho más clave. Las relaciones interpersonales también son muy claves con superiores, con iguales a nivel
horizontal, con superiores a nivel vertical y también con subordinados a nivel vertical. Hablamos de las condiciones del trabajador, de que el trabajador se sienta cómodo en su puesto de trabajo, de que tenga unas sillas cómodas, de que tenga unas condiciones lumínicas interesantes que le permitan ejercer su trabajo. Hablamos también de la supervisión, del estatus. Una cosa importante en lo que ustedes pueden ver ahí ya finalizando los factores higiénicos es el salario, el dinero y la seguridad en el puesto. Pero si nosotros miramos los factores de motivación de Herzberg, no hablan de que el salario sea un motivador, como lo pueden ver ustedes acá. El salario es un factor higiénico, porque a uno cuando le suben el salario, uno se motiva durante la primera semana que le pagan. De pronto a ustedes les ha pasado, pero pues básicamente el salario es un factor higiénico. ¿Qué pasa si se elimina uno de estos factores? Comienza la insatisfacción. Si a ti no te pagan bien en tu compañía, tú no estás satisfecho con tu trabajo, ¿cierto? Si te pagan por debajo de la media, tú no estás satisfecho con su trabajo. Entonces, estos factores higiénicos, ¿qué es lo que hacen? Eliminan la insatisfacción. Si tú le estás pagando muy bien a tu colaborador, a tu talento humano, a tu grupo de trabajo, vas a eliminar la insatisfacción de la compañía. Y ya posteriormente, miremos qué pasa con los factores motivacionales. ¿Qué es lo que dice Herzberg que realmente motiva a tu equipo de colaboradores, a tu grupo de trabajo? El reconocimiento. Reconocer los logros del colaborador, de las cosas que hace bien, de la forma como trabaja en equipo, de la forma como trabaja de forma individual. Eso es muy importante según la teoría de Herzberg. La responsabilidad también, cuando hablamos de que el colega tiene clara cuáles son sus funciones dentro de la organización, tiene claro cuáles son sus metas y las cumple. De esa responsabilidad hablamos. La realización personal o el logro. Cuando el colega cumple las metas de la compañía, eso lo motiva muchísimo al colega. El trabajo en sí también es un factor motivante. El progreso o el ascenso dentro de la escala jerárquica de la compañía también son factores motivacionales. Y el propósito. Aquí llegamos a un pedacito que es supremamente clave. Las organizaciones, sobre todo las organizaciones aquí en Colombia, arman toda su estrategia de cultura corporativa, entonces arman su misión, su visión, sus objetivos estratégicos, etcétera. Pero si nos ponemos a mirar, los propósitos de la compañía tienen que ver con el objetivo misional de la compañía, de las empresas, y el objetivo misional tiene que ser un objetivo muy claro, colegas, teleaudiencia, tiene que ser un objetivo que me permita a mí motivarme, que me permita tener el objetivo claro en la mira si yo soy un colaborador de esa compañía. Entonces, las empresas colombianas y muchas empresas alrededor del mundo cometen ese error de colocar unas misiones en letra 12 en la cartelera de la compañía que nadie las va a leer. 15, 20 párrafos en letra 12 pequeñitas y la gente no se interesa en el tema. ¿Qué es lo que dicen las personas, las culturas generacionales en este momento? No, dame misiones con las cuales yo me pueda identificar, enséñame cuál es el camino de forma clara y concisa. Entonces, si analizamos un propósito, una misión de una compañía como Coca-Cola, una parte de la misión de Coca-Cola es refrescar al mundo. Si nos detenemos nosotros a analizar esa misión, ellos lo tienen supremamente claro. Y los colaboradores y el talento humano de Coca-Cola a nivel mundial, ellos saben que ese es el objetivo clave de la compañía, el objetivo estratégico de la compañía. Miremos otra misión clave, la misión de Disney, hacer felices al mundo. Ellos no piensan ni siquiera en su entorno, ellos dicen, vamos a hacer felices al mundo. Y cuando una persona que no ha visitado Disney va por primera vez, le colocan un distintivo que dice, esta es una persona nueva en Disney, o sea, apenas está conociendo las atracciones de Disney, de los resorts, de las atracciones mecánicas y todas las que ofrece Disney, y ese distintivo especial permite que los colaboradores de Disney y talento humano de Disney puedan identificar cuáles son las personas que necesitan mucho más apoyo para disfrutar de la experiencia Disney, ¿sí? Otra misión clave e importante, Samsung. La misión de Samsung es inspirar al mundo y crear futuro.
todos los productos de Samsung son de tecnología. Y ellos están pensando todos los días cómo sacar nuevos productos al mercado que puedan crear un futuro que le faciliten a los clientes, compradores, la vida y que puedan inspirar al mundo por medio de su tecnología. Samsung entonces la tiene clarita. Otra empresa muy clave mexicana que se llama Bimbo. Bimbo ya está en Colombia hace unos años, tiene unos productos supremamente competidores acá y básicamente se han tomado casi que el mercado colombiano. Y la misión de Bimbo es clarita también, alimentar, deleitar y servir al mundo también. Entonces la tienen clarita. Si a mí me dan una misión así, corta, clara, yo tengo mi objetivo claro, sé lo que tengo que hacer, salgo a trabajar con el objetivo en la mira. Pero si me dan una misión que yo nunca me voy a acordar, entonces voy a estar fuera de la estrategia de la compañía, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Si tenemos el factor de propósito claro, podemos trabajar de una forma muy, podemos trabajar en línea de una forma muy clara, muy buena. Sigamos con la siguiente diapositiva. Aquí les voy a presentar al señor Richard Branson, ¿sí? Este señor es un gurú. Él ha revolucionado todo lo que es el mercadeo. Es un emprendedor que yo lo admiro muchísimo. He tenido la oportunidad de leer la historia de Branson. Branson desde pequeño tenía muchas dificultades en su escuela. Ahí donde lo ven, ojitos azules y toda la cosa, el señor tenía miopía y tenía dislexia, ¿sí? No veía casi el pizarrón del profesor y por ende su rendimiento académico fue supremamente malo. Lo que sí tenía muy bueno era la capacidad de influir, la capacidad de socializar con sus compañeros, con sus profesores, con las personas que iban más allá de sus profesores. Tenía esa capacidad de influir en esas personas. Era una persona muy sociable, es una persona muy sociable y es uno de los emprendedores británicos más exitosos que hay en el mercado. Les comento, si no lo conocen, él es el dueño de una compañía que se llama Virgin Cola, produce la competencia de Coca-Cola. En Londres él compró un tanque y fue hasta la compañía de Coca-Cola y puso su tanque al frente de las oficinas de Coca-Cola y les disparó una cantidad de confetis que decía que Virgin era la cola del momento. Entonces todas las estrategias que ha hecho Branson han sido supremamente salidas de su cabeza y han sido supremamente exitosas. Esa es una de las empresas, también es dueño de Virgin Airlines, de Virgin Mobile y otras empresas a nivel mundial que son un poco más pequeñas. Branson nos explica desde su punto de vista cuál es el beneficio de tener unos empleados felices. Para Branson la clave es buscar los elementos para que el equipo se mantenga comprometido y encontrar cuáles son las motivaciones del equipo a largo plazo. Entonces él encontró que dentro de esa búsqueda, para él es muy importante que su equipo, que haya una política de trabajo flexible y muy eficaz. Cuando hablamos de política de trabajo flexible, él tiene en sus colaboradores esa flexibilidad para que los horarios de trabajo no sean tan cerrados y los colaboradores tengan, en vez de una jornada de trabajo, tengan unas metas que lograr y pueden trabajar incluso en ocasiones desde la casa o trabajar en otro país, pero ellos tienen claro de que los objetivos y las metas las tienen que cumplir. Esto para nosotros que tenemos este pensamiento de que nosotros tenemos que estar presentes en nuestro lugar de trabajo, pues rompe todos los esquemas, ¿cierto? Entonces a nosotros nunca una empresa va a decir, no, es que usted puede trabajar desde la casa, lo único es que haga su trabajo bien y me lo presente, no sé qué. Eso acá en Colombia se presenta en muy pocas empresas. Pero mire, si ustedes se pueden ver, todas las empresas de Branson, la mayoría de las empresas, porque no tiene solo estas tres, sino muchas más, son exitosas bajo este modelo, ¿sí? Entonces, otra cosa importante en el modelo de Branson es el respeto y la confianza. El respeto que él tiene con sus colaboradores, el respeto vertical desde un gran jefe, que es el señor Branson, con sus colaboradores, el respeto horizontal que deben tener todos los colegas
por medio de la camaradería y el buen trato y la confianza que él les da a sus trabajadores para que cumplan su misión de una forma a su ritmo y que cumplan el objetivo y la meta. La autonomía tiene que ver con qué, lo vamos a tocar de pronto más adelante, con la capacidad de empoderar al empleado, al colaborador, a la persona que hace parte de nuestro talento humano, de empoderarlo de que tome decisiones, ¿sí? De que esa persona utilice su creatividad, su iniciativa para tomar decisiones en pro del buen manejo de la compañía, en pro de conseguir los resultados y los objetivos y hacer progresar a la empresa. El señor Branson, pues, como les digo, tiene un modelo de motivar a sus empleados totalmente diferente a lo que hacen muchas empresas a nivel mundial, y con ese objetivo también creó posteriormente una empresa que se llama Virgin Pulse. Esta empresa analiza cuáles son los efectos motivadores y cómo las empresas pueden generar más productividad. Entonces presenta asesores y consultores a diversas empresas para ayudarles a que mejoren sus indicadores de productividad. En el 2015, después de trabajar tanto en estas empresas, hacer grandes investigaciones acerca de todo lo que motiva a sus empleados, escribieron el informe Forrester y llegaron a la conclusión de que los clientes, o sea, los clientes de esas empresas solamente se benefician cuando los empleados también. Es una conclusión muy sencilla, pero que dice mucho, ¿sí? Los clientes de las empresas se benefician cuando los empleados están motivados, cuando los empleados tienen un propósito definido, cuando el tema de los motivadores o los factores higiénicos están cubiertos, cuando ellos no se preocupan por su salario, porque tienen un salario del cual pueden vivir cómodamente y están tranquilos porque no están pagando el arriendo, porque tienen el dinero para pagar el arriendo, para pagar todas sus obligaciones. Entonces tienen esa tranquilidad mental para dedicarse en gran porcentaje al trabajo de una forma muy efectiva. Hablamos de Branson, sigamos con el siguiente. Este señor se llama Daniel Pink. Este señor fue asesor presidencial de varios candidatos y es un influencer supremamente duro en el mundo. Él escribió el libro, si ustedes lo ven acá, La sorprendente verdad acerca de lo que nos motiva. La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. En inglés este libro se llama Drive, y él encontró de que los factores más motivadores para las personas a nivel mundial era la autonomía, de la cual ya hablamos, y él dice que la autonomía para él es tener el control de lo que él decide y de lo que se hace y ser responsables de su vida. El siguiente motivador es la maestría, la búsqueda perpetua y consciente de la excelencia personal, dejar su huella, dejar su impronta en una compañía, que él dice que las empresas las hacen los colaboradores, el talento humano, bien motivado. Y la maestría son los grandes pasos que nadie ha dado, que le han permitido a esas empresas crecer. Podemos ver el ejemplo de Jobs, podemos ver el ejemplo de Branson, que lo acabamos de mirar, y otros a nivel mundial que son muy representativos. El último del que habla Pink es el sentido de propósito. Ya hablamos del propósito, hablamos del objetivo misional de las compañías, y cuando hablamos de propósito, Pink tiene una mirada. La mirada de Pink es que la gente haga parte de algo más grande que ellos mismos, que tenga significado, que tenga sentido y que tenga trascendencia. Yo tengo un amigo que es casi un primo, que por ahí debe estar. Él estudió en el MIT y me comentaba de que las grandes corporaciones iban a hacer sus reclutamientos en esos salones del MIT. Entonces iban empresas tan grandes como Procter & Gamble, como Johnson & Johnson, y otras empresas así gigantes a nivel mundial, Unilever, Andina, que necesitaban grandes dirigentes para que hicieran parte de la compañía. Esos auditorios me cuentan que son supremamente gigantes, pero las personas que estudian en el MIT ya no quieren pertenecer a estas empresas. Esos auditorios eran casi que vacíos,
A diferencia que cuando una pequeña empresa, una fundación, una startup iba a mostrar, iba a reclutar personal para que hiciera parte de esa empresa. Cuando hablamos de startup, estamos hablando de una empresa que apenas arranca, que apenas está comenzando, ¿sí? Y esas empresas fueron las que tuvieron los escenarios llenos. O sea, ya no nos está motivando tanto el dinero como factor extrínseco, sino que nos está motivando el sentido de propósito, de formar parte de algo más grande que nosotros, algo que tenga mucha trascendencia y significado y sentido, no solamente un sentido independiente, sino que sea un sentido más global, un sentido de que aquí estamos todos, un sentido de comunidad, un sentido de sociedad. Esa parte es muy importante acerca de lo que dice Pink, pero Pink también hablaba de que hay factores intrínsecos y factores extrínsecos. Cuando hablamos de factores extrínsecos, hablamos de todo lo que tiene que ver el dinero, recuerden, hablamos del dinero, los bonos, los premios, los factores extrínsecos. Los factores intrínsecos tienen que ver con esa capacidad de autonomía, de maestría y de sentido de propósito que ya hemos venido tocando. Entonces encontramos de que Pink en su libro Drive analiza que un experimento que se hizo desde 1945 con un psicólogo muy mentado que se llama Carl Drucker, ¿sí? El señor diseñó este problema que se llama el problema de la vela. Como ustedes pueden ver ahí, hay una vela, el objetivo, ahí ya está resuelto el acertijo, pero la vela estaba sobre la mesa, la cajita de chinchetas o de chinches pues estaba en la mesa y había unos cerillos. El objetivo del acertijo era cómo colocar la vela, para que el esperma de la vela no cayera sobre la mesa. Entonces, hubo dos grupos según el experimento de Drucker. El primer grupo se le dijo, si ustedes logran colocar la vela sin que el esperma caiga sobre la mesa o sobre el suelo, van a lograr el acertijo. Si ustedes lo logran, dentro de los 5 primeros que lo logren, les vamos a dar $20. Factor extrínseco, dinero. Entonces, el acertijo debía resolverse de la forma más rápida para lograr el objetivo de colocar la vela y que la esperma no cayera sobre la mesa. El segundo grupo se le dijo lo mismo, sino que no se le ofreció un incentivo económico, sino que se les habló de la forma como debían trabajar en equipo y de cómo era importante resolver este problema para que posteriormente este experimento fuese muy exitoso. Se socializó en el equipo, no se colocó un motivador desde el punto de vista del dinero, de un premio, sino que se les incentivó a generar iniciativa para poder resolver el acertijo. Entonces resulta que el equipo 2 hizo morder polvo al equipo 1. ¿Sí? Cuando hay un factor motivador extrínseco que tiene que ver con el dinero, hay una cosa que se llama fijación funcional y hay un compañero de la teleaudiencia que sí sabe muy bien qué es eso, es que nosotros bloqueamos cuando tenemos un acertijo que resolver, como en este caso, y nos ofrecen un premio, estamos bloqueando la creatividad cuando hay un factor motivante que tiene que ver con el dinero. Entonces ustedes me dirán, no, eso no puede ser, eso no puede ser. ¿Y cómo les parece que sí puede ser? Carl Drucker encontró que esto funciona así, luego posteriormente hubo otros investigadores que siguieron haciendo el experimento y el experimento ha funcionado de la misma forma desde 1945 hasta el 2016-17, el 2016 que el señor Dan Pink lo volvió a hacer. Entonces, si hay dinero de por medio para resolver tareas que tienen que ver con la iniciativa y la creatividad, esa fijación funcional bloquea la creatividad y bloquea la iniciativa. Ahora, ustedes me dicen, no, pero es que en mi trabajo, en el trabajo de algún colega, el dinero sí hace que las cosas se muevan. Sí, este motivador, que es el dinero, funciona muy bien, pero para tareas operativas. No tiene que ver
mucho cuando hay personas que tienen responsabilidades muy grandes, que tienen que resolver problemas muy pesados dentro de la organización y donde se debe involucrar todo lo que es creatividad e iniciativa y resolver los problemas fuera de la caja, ¿sí? Entonces, cuando las personas tienen los factores higiénicos de los que hablábamos hace poco de Herzberg cubiertos y tienen un propósito, pueden, o sea, obtienen los resultados sin necesidad de motivadores extrínsecos, en este caso, el dinero. ¿Listo? Sigamos entonces, mi querida teleaudiencia. Hablamos de otro colega muy importante, para mí es muy importante y lo incluí dentro de la diapositiva. Hablamos del señor Howard Gardner. Howard Gardner es un psicólogo norteamericano que él plantea que nosotros, los seres humanos, tenemos diferentes habilidades y potencialidades, ¿sí? Nosotros no somos buenos para todo, o sea, tenemos más capacidades en algunas áreas y menos en otras. Entonces habla de las 8 inteligencias de Howard Gardner. Una inteligencia que tiene que ver con la inteligencia corporal y sinestésica es cómo eres hábil desde el punto de vista motriz. Las personas que son hábiles desde el punto de vista motriz tienen mucha potencialidad para los deportes, mucha potencialidad para ser actores y mucha potencialidad para bailar, por ejemplo. Entonces, una persona que tenga esa inteligencia sinestésica, corporal, su potencialidad va por ahí. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es que si nosotros vemos nuestros hijos y nosotros mismos en el colegio y en nuestros espacios de formación, nosotros nos damos cuenta que tenemos más habilidad en unas cosas que otras y algo nos gusta más y algo menos. Si nosotros tenemos en cuenta para nuestra vida y para nuestros hijos estas inteligencias de Gardner, pues vamos a darle mucho más aire y mucho más potencial a nuestros hijos y mucho más avance. Les quiero comentar a nuestra audiencia que me pueden escribir a nuestras redes sociales. Yo tengo el test de Gardner, se los puedo realizar para que encuentren ustedes cuál es la potencialidad personal, la potencialidad de sus hijos. Entonces, bien puedan, ahí tienen mis redes sociales, la pueden encontrar en nuestra página de internet www.formacioncorporativa.com. Ahí me pueden dejar el mensaje y yo con mucho gusto, si ustedes me dan sus datos, les puedo enviar el test de Gardner para encontrar cuáles son sus potencialidades. Sigamos. La inteligencia interpersonal tiene que ver con esa capacidad de que las personas se relacionen con otras. Entonces, las personas que tienen esa inteligencia, su mejor potencialidad tiene que ver en las áreas de la empresa que le permiten relacionarse con el público. Entonces ahí encontramos las personas encargadas de relaciones públicas, los vendedores y las personas que tienen que atender gente. La siguiente inteligencia se llama la lingüística verbal. Aquí encontramos a todos los que son y tienen que ver como conferencistas, como es Robert, profesores, poetas, ¿sí? Escritores entran acá. Las personas que tienen esa capacidad de escribir y de bajar una idea y poder plantearla de forma escrita de la mejor forma, esa es la habilidad lingüística verbal. La siguiente es la lógica matemática. Las personas que son muy buenas para hacer operaciones complicadas de razonamiento cuantitativo tienen habilidades especiales para las ingenierías y para estas carreras que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. La naturalista, esa viene casi que de moda en estos días. ¿Por qué? Porque aquí estamos mirando el propósito y todos estamos, sobre todo los más jóvenes, estamos con el propósito de salvar el planeta Tierra y estamos esperando de que la sociedad tome cartas en el asunto acerca de lo que tenemos que arreglar, todos los desajustes que hay en el mundo en cuanto a lo que tiene que ver con contaminación, con todo este tipo de cosas de que no estamos cuidando el medio ambiente. Entonces los naturalistas ahí entrarían todas las carreras que tienen que ver con el medio ambiente, las carreras que tienen que ver con la zoología, con la zootecnia, con la veterinaria, ¿sí? Entonces las personas que tienen ese amor por la naturaleza, ese amor por los animales, esa es la potencialidad y esas son las carreras que debe tomar en cuenta, en consideración para estudiar.
La siguiente es la intrapersonal. Esta yo creo que la debemos tener todos y es la capacidad de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Cómo nosotros hacemos una introspección dentro de nosotros y podemos encontrar cuáles son las áreas que tenemos fuertes y cuáles son las áreas que tenemos que desarrollar. Entonces, esta inteligencia la tenemos que desarrollar todos, pero pues es muy importante que todos la tengamos. La siguiente inteligencia es la visual espacial. Aquí entran todas las personas que tienen esa capacidad para dibujar, para diseñar, que tienen esa cosita por dentro, que quieren hacer las cosas más bonitas, que tienen una iniciativa, que tienen una creatividad supremamente grande. Esas son las personas que tienen una inteligencia visual espacial. Las potencialidades o las carreras que encajan perfectamente en la inteligencia visual espacial son muchas, tienen que ver con el arte, los artistas, los pintores, los escultores, pero viene una que es muy clave, que es la arquitectura, ¿cierto? Entonces ahí encajan esas carreras. Y otra que es muy interesante, que es la musical. Mis queridos la teleaudiencia del Tolima de Ibagué, que nos están escuchando en este momento, tienen unas competencias visuales muy grandes, unas competencias musicales muy grandes, y ellos prácticamente desde pequeños tocan cualquier instrumento, y las voces más bonitas del país, yo podría decir que se encuentran en el departamento del Tolima. Hace como unos 20 días oí una voz hermosa que cantaba muy bonito en el Tolima, que aquí le mando el saludo para que sepan que tiene una voz hermosa. La inteligencia musical es muy clave, y en Colombia básicamente, en el tema musical, la fortaleza la tiene el departamento del Tolima y la ciudad principal de Ibagué. Bueno, entonces Howard Gardner nos habla de que podemos ignorar las diferencias y suponer que nuestras mentes todas son iguales. Y básicamente es lo que ha pasado en el factor, en la parte educacional de Colombia. Aquí nos tratan y nos enseñan de la misma forma, todos los mismos conocimientos toda la vida, ¿cierto? Por eso es que nosotros, dentro de la investigación y desarrollo que tenemos nosotros acá en Colombia, es muy pequeña, porque nos han castrado todo lo que es la creatividad y la iniciativa, ¿cierto? Entonces dice, podemos pensar de que todos somos iguales, o podemos aprovechar las diferencias para aumentar las potencialidades, ¿cierto? Otra frase de Gardner interesante: cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia, o sea, todos podemos tener en mayor proporción o menor cada una de las inteligencias. De eso es lo que habla Gardner. Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia, pero el desafío educativo fundamental es encontrar cuál es la potencialidad de cada una de las personas. Y ahí, cuando encontramos la potencialidad, vamos a encontrar un ser grande, un ser maravilloso, que va a querer lo que hace, y va a amar y va a tener pasión por lo que hace. El segundo momento que vamos a tocar hoy son las clases de motivación. De eso ya hemos venido hablando. Tomémonos un respirito. Vale, sigamos. Las clases de motivación. Ya hablamos en la parte pasada acerca de las dos clases. Los vamos a mirar rápidamente acá. La clase de motivación extrínseca, como les decía, tiene que ver con el dinero, con los bonos y los premios, y básicamente, de acuerdo con la teoría de Herzberg, es un factor higiénico. El dinero es un factor higiénico. O sea, cuando hablamos de motivación, no podemos hablar de dinero, porque pues ya vimos que Herzberg lo tiene como factor higiénico, que Pink también habla de que el dinero no genera una motivación tan fuerte cuando las decisiones que debe tomar la persona encargada de tomarlas requiere creatividad e iniciativa. Entonces, la extrínseca tiene que ver con el dinero. La intrínseca tiene que ver con el propósito, con la pasión, con la maestría que nosotros tenemos dentro de nuestras responsabilidades. Entonces, si nosotros nos podemos llenar de esos tres elementos, de esas tres variables: autonomía, propósito, ¿cierto? Y autonomía y propósito, básicamente, y la maestría, pues vamos a estar totalmente motivados, ¿vale?
Bueno, cuando hablamos de motivaciones extrínsecas, hablamos del aumento de los salarios, los beneficios, un clima organizacional adecuado, bonos y premios. ¿Listo? Bueno, como les decía, los bonos y premios funcionan muy bien para tareas rutinarias y no complejas que no requieren estos temas de creatividad e innovación, y básicamente son para tareas como más bien operativas. ¿Ok? Los pilares de la motivación intrínseca, cuando ya hablamos de la motivación intrínseca, de todo lo que tiene que ver con la pasión, hablamos de que son tres: el propósito, del cual hablamos cuando hablamos de la misión; la autonomía, cuando tomamos la responsabilidad de lo que hacemos; y la maestría es esa impronta, es ese sello, es ese camino que cada uno le ponemos a nuestro trabajo, ¿no? O sea, son las cosas bien hechas que nosotros hacemos y de las cuales nos sentimos orgullosos. Bueno, ya hablamos ahorita hablamos de las clasificaciones generacionales. Este es un punto interesante porque nuestra presentación hablaba de motivar al millennial, ¿no? Hablamos de que hay más clasificaciones generacionales, pero vamos a tocar estas 4. La primera son los baby boomers, que son las personas que están de 50 a 64 años. La segunda es la generación X, que son las personas que tienen entre 35 y 49 años. La tercera es la generación Y, o la generación millennium, que son las personas que están entre los 21 a 34 años, y la generación Z, que son los menores de 20 años y también llamados los centennials. Esta clasificación la tomamos de Nielsen, y la vamos a mirar en este momento de forma particular. Hablemos primero de los baby boomers. Los baby boomers, como ustedes ven ahí, son los que se comunicaron con estos elementos que ustedes ven aquí. Ese radio muy bonito era casi que el acompañante de muchos de nuestros padres, ¿cierto? Ellos se comunicaban también, leían mucho el periódico. El televisor también entró en su vida posteriormente, el televisor blanco y negro, y luego cambió a color, y las cámaras fotográficas, que ya el tema de las cámaras ya pasó como a otro plano, porque ya utilizamos nosotros para tomar nuestras fotografías el teléfono inteligente. Hablamos de las estadísticas generales de los baby boomers. Un 10% está suscrito a la televisión por cable, un 56% lee los periódicos, ya lo están comenzando a leer en versiones digitales, un 15% usa internet de manera regular, al menos en el último mes. Esas son una de las estadísticas de los baby boomers. Y los baby boomers, ¿cómo se comportan en un entorno laboral? Ellos, en el siglo pasado, ellos son personas que pertenecen al siglo pasado, hubo muchas crisis económicas. Estuvo una muy fuerte, que fue la crisis de Estados Unidos de 1930, que fue el crack bursátil de Wall Street. Entonces, donde Franklin D. Roosevelt comenzó a hacer estos New Deals para que volver a darle dinámica a la sociedad norteamericana, pero la sociedad norteamericana desde esa época permeaba la sociedad mundial, y crisis tan repetidas que hubo en el siglo pasado generaron de que las personas que pertenecen a esta clasificación generacional, los baby boomers, fuesen muy fieles a su trabajo y permanecieran. No sé si sus abuelos, sus padres hayan permanecido mucho tiempo en un solo trabajo. Eran muy fieles porque ellos necesitaban garantizar las condiciones fisiológicas de las cuales hablaba el señor Abraham Maslow, de la necesidad de alimentarse, de la necesidad de descansar, y las condiciones de seguridad también de las que hablamos, de la física, del empleo, de la moral. Entonces ellos eran muy fieles y no eran tan emprendedores como las otras generaciones que vamos a analizar ahora más adelante. Otra estadística habla que el 11% visita a menudo los web de periódicos y televisiones, y el 63% de los baby boomers es propietario de una televisión de alta definición. Según estas estadísticas, las tomamos de esa fuente, Scarborough Research. Bueno, sigamos. La otra clasificación generacional se llaman inmigrantes digitales, en la generación X. Ellos ya vienen con un poco más de tecnología. Entonces es la época también del televisor, del teléfono, de los computadores portátiles, no tanto los portátiles, sino los computadores de mesa. Muchos nacieron desde pequeños con los computadores de mesa de los de Apple, los casetes que grababa la música,
La generación X son inmigrantes digitales porque, bueno, ellos ya habían nacido y comenzó a llegar toda esta cantidad de tecnología. Hablemos de unas estadísticas generales que ustedes pueden ver ahí. El 74.2% de los pertenecientes a la generación X ven un video online al menos una vez al mes, el 88% se conecta a la red de internet, el 47% de ellos está dispuesto a iniciar un negocio propio. Ahí es donde viene la diferencia con los boomers. Estas personas que son de la generación X tienen mucha más predisposición a ser mucho más emprendedores. Entonces no tienen esa fidelidad que tienen los baby boomers cuando hablamos de la fidelidad en un trabajo, sino que ellos están más pendientes de lo que les puede ofrecer su empleador como características de mejorar su nivel de vida. Hablemos de una generación que es muy clave e importante, que es la base de lo que nos convoca, que son los millennials. Los millennials ya nacieron, cuando ellos nacieron, ya estaban estas tecnologías como el PC portátil, el smartphone, las tabletas y la televisión de alta definición. Las características o las estadísticas importantes que podemos ver, el 60% de los clientes de 18 a 24 años utilizan redes sociales como su forma de interactuar. Eso es muy clave y muy importante conocerlo. El 97.3% ve televisión abierta, canales nacionales y cuentan con televisión por suscripción, el 95%. Otra estadística importante, el 41% prefiere comunicaciones electrónicas que conversar cara a cara. Esto es clave, importante. Si ustedes ven muchas personas que pertenecen a estas edades, ¿cierto? Por debajo de los 35 años, ya chatean todo el tiempo, están hablando por redes sociales con sus amigos y conocidos y ya no son tan sociales. Se ha perdido un poco ese tema de sociabilizar con las demás personas que en la generación pasada sí lo tenían. Esa generación sí era mucho más amiga de socializar. Otra estadística importante, el 40% prefiere las reuniones en línea más que las sesiones personales y el 40% preferiría que el servicio al cliente fuese totalmente en línea. Hablemos de la otra generación clave, la generación Z o los centennials. Esta generación es muy clave e importante para los encargados de talento humano, de recurso humano, porque en el 2020 van a ser parte del 20% de la fuerza laboral a nivel mundial. El 90% también prefiere un entorno de trabajo muy dinámico y rápido. No quieren que los aten en una empresa, no quieren que le coloques un traje para sentirte elegante, quieren que los desatemos de todas esas ataduras, no quieren estar en un espacio físico cerrado, sino que quieren esa autonomía. Estas son las personas que se les llaman, igual que a los millennials, los multitask, pueden hacer muchas tareas, pero la generación Z ya puede utilizar 5 pantallas en promedio al día. Entonces puede tener su smartphone, su tablet, su computador portátil y la televisión, etcétera, etcétera. Internet es el principal medio de comunicación de la generación Z y el móvil es la principal herramienta para comunicarse. Ahí tenemos las generaciones. Ahora entramos a una parte muy clave que es el final, la parte tercera de la motivación personal. Acá, este pedacito, yo quiero que nos detengamos un poquito ya para cerrar. Es muy clave, importante y quiero que ustedes me coloquen sus apreciaciones en el chat acerca de lo que piensan cuando hablamos de motivación personal. Entonces, del internet tomé esta frase que me parece importante, donde dice que el significado de la vida es encontrar tu don. El significado, lo que significa la vida es encontrar tu don. Entonces, si nosotros nos vamos a las inteligencias de Gartner, pensemos cómo podemos concatenar esas dos cosas, encontrar nuestro don de acuerdo a nuestra potencialidad e inteligencia. Y el propósito de la vida es compartir ese don. Si tú cantas lindo, si tú tocas o interpretas un instrumento muy bonito, ¿por qué no compartirlo con el mundo? Ese es el propósito, compartir tus dones, los regalos que Dios te ha dado con el mundo entero. Ese es el propósito de la vida, por eso lo coloqué. Me parece una frase muy importante para que nos llevemos a la casa y la vamos pensando.
Hablamos también de qué son las creencias limitantes. Las creencias limitantes son todos estos patrones que han sido aprendidos por nosotros, no son enseñanzas directas, sino son enseñanzas que han entrado a través del subconsciente, tienen que ver básicamente con comportamientos subconscientes y de miedos internos que nosotros tenemos. Ahí hablamos, hay un autor que llama T. Harv Eker, que habló Secretos de la Mente Millonaria. Él escribió ese libro, en este momento lo estamos socializando con la familia, y encontramos de que los patrones de consecución del dinero que teníamos en nuestras familias hacen mella en cómo nos comportamos nosotros financieramente. En el caso de muchas personas que he conocido y que nos hemos puesto a analizar y a socializar este libro, vemos que el dinero generalmente lo tenía el padre. Entonces, por ejemplo, cuando en el libro de T. Harv Eker habla de que la esposa de él tenía un patrón del dinero como el que les voy a plantear en este momento. Cuando la niña quería tomar o comer un dulce, un helado, oía que el carro de los helados pasaba, entonces muy motivada iba donde la mami, y la mami le decía a la mami, mami, cómprame un helado, no sé qué. Y la mamá le decía, no, yo no tengo el dinero lo tiene tu papá. Entonces ve y hablas con tu papi para que te proporcione el dinero para que puedas comprar el helado. Eso, este comportamiento que uno lo puede ver muy, muy normal, ¿cierto? Generó en la esposa de T. Harv Eker la dependencia de un hombre por el dinero, ¿sí? Entonces ella sabía que el dinero no se lo proveía la mamá, sino que se lo proveía el papá. Y ella, dentro de sus relaciones de pareja con T. Harv Eker, comenzó a tener estos comportamientos que T. Harv encontró, y comenzó a hacerle todo este esquema de coaching y consultoría para que ella cambiara esos patrones de dinero, porque cada dólar que le llegaba a ella, como la mamá no tenía el dinero, ella también se desprendía del dinero muy fácilmente, y cada dinero que le llegaba a ella se lo gastaba, y cuando menos pensaba no tenía un peso, ni un dólar, en este caso. Entonces, esos patrones no le permiten avanzar a uno. Entonces, yo quiero que ustedes, cada uno de ustedes, piense un poco de cuáles son sus creencias limitantes, cuáles han sido los patrones que no le han permitido avanzar. Este tema es muy importante, y este tema pues llevaría otro webinar y de pronto un curso de pronto más largo, pero las creencias limitantes son esos patrones psicológicos que no nos han implantado sentándonos a decir el dinero lo consigue tal persona, no. Esos patrones nosotros los subconscientemente los adoptamos y lo replicamos día a día. Muy bien, eso es parte de las creencias limitantes. Hablemos de, bueno, ya de las creencias limitantes. Para que vamos cerrando, ya el tiempo se nos va acabando para nuestra teleaudiencia. Encantado de compartir estas notas con ustedes. Vamos a hablar de la fórmula del valor personal. Este pedacito es clave e importante, y yo creo que con esto cerramos con broche de oro nuestro webinar el día de hoy. Esta fórmula se las planteo. Valor personal es igual a C más E por A. La C son los conocimientos, como lo pueden ver acá. La E es la experiencia. Conocimientos, vamos a centrarnos, por favor, yo quiero que se detengan un poco y piensen en una de las personas que más conocimientos tengan que ustedes conozcan, ¿cierto? Ahora, quiero que piensen en si esa persona debe tener muchísima experiencia. Y eso le da un valor como persona, ¿cierto? Los conocimientos y la experiencia te dan un valor como persona. Entonces muchas personas creen que el valor de la persona es tener muchos conocimientos y mucha experiencia. Pero lo que realmente, desde mi punto de vista, genera un crecimiento, un valor mucho más interesante es la actitud. Entonces, si ustedes ven, el conocimiento es importante, la experiencia es importante, y la experiencia y el conocimiento suman, como pueden ver ustedes acá en esta fórmula, pero la actitud multiplica. O sea, no te ganas nada con ser una
persona que tiene muchos conocimientos, que tiene 2, 3 carreras, que tiene maestría, que tiene especialización, doctorado, PhD, postdoctorado, todo ese tipo de cosas, si tú eres una persona tóxica, si tú eres una persona que no colabora, que no está en un ambiente social, que no tienes camaradería con tus colegas, que te crees bajado de quién sabe dónde, esas personas no suman. En cambio, la persona que tiene una actitud afable, que tiene una actitud amorosa, cariñosa, que tiene una actitud abierta ante la gente, ante todo el mundo, la actitud es muy poderosa en la fórmula del valor personal, ¿cierto? O sea, por ejemplo, hagamos un paralelo con nuestra vida. O sea, tú quieres tú le preguntas a tu hijo, ¿tú por qué quieres a tu mamá, a tu papá? ¿Por qué quieres a tu papá? No, pues quiero a mi papá porque él estudió una carrera, porque él trabaja mucho, tiene mucha experiencia en su sector. ¿Tú lo quieres por eso? No. El niño quiere a su papá o quiere a su mamá porque la mamá lo cuida, porque la mamá lo ama, porque la mamá está pendiente de él, de lo que le hace falta. La mamá está pendiente de que si tiene hambre, que si no, que si se golpea lo apoya. El papá porque que el niño quiere al papá, no porque haya hecho muchas carreras, sino el niño quiere a su papi porque el papá juega fútbol con él, porque hace de portero, porque el papá lo carga, porque el papá lo lleva a todos lados, porque comparten muchos sentimientos, comparten porque sociabilizan mucho, porque están pegados, porque se sienten uno. O sea, la actitud multiplica en la relación valor personal. Entonces es muy clave que si nosotros nos enfocamos mucho en obtener conocimientos y mucha experiencia y dejamos de lado la actitud, pues vamos a ser cualquier otra persona, una persona del montón, una persona que no tenemos en cuenta, que no nos tienen en cuenta si tenemos esas condiciones, si tenemos esas conductas. La actitud es muy importante en la vida. Debemos ser más abiertos al mundo, debemos ser más cariñosos, entregar mucho más al mundo de lo que nos da a nosotros. Las personas que tenemos cierta experiencia en estos temas de dar conferencias y dar clases, sabemos que si nosotros damos mucho más de nosotros, recibimos el doble o el triple. Nosotros con la actitud y con multiplicar el conocimiento en el mundo podemos mejorar el bienestar de una población, en el caso de muchos que damos clases en los colegios, en las escuelas, en las mismas universidades. Nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca cuando hablamos de rol de docente o el rol de orientador que tenemos, ¿no? Entonces, la invitación para cada uno de ustedes es que mejoremos la actitud que tenemos, por muchos conocimientos y experiencia que tenemos, el valor personal que nos va a permitir multiplicar y generar más motivación, no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean, es la actitud. Entonces, les doy 1000 gracias por haber asistido a toda nuestra teleaudiencia en la noche de hoy a nuestro webinar. Seguiremos en este proceso educativo, en este proceso de formar, en este proceso de compartir conocimientos con Colombia, con México, que tengo que ir a conocer a México de la mano de mi querido Robert y de mis colaboradores cercanos y de mi familia. Quiero ir a México a compartir contigo, mi querido Robert, y bienvenidos todos. Vamos a seguir haciendo cursos, están cordialmente invitados. Por favor, recuerden que nosotros tenemos el Congreso Internacional de Ventas en Bogotá. Entonces les pido el gran favor de que multipliquen este buen congreso que va a servir para muchas personas. Espero que vayan, espero que estén con nosotros allá. Van a haber unos speakers muy buenos. Está mi querido Fernando León, que ahorita lo estoy viendo. Qué rico que estés con nosotros. Entonces los esperamos allá. Robert, gracias por esta oportunidad. Encantadísimo de compartir estas cosas con ustedes hoy. Nos fue supremamente bien. Tengo en mis mensajes de WhatsApp y de la empresa
tenemos muchos mensajes de personas que han interactuado con nosotros. Entonces, muchas gracias a todos por participar en nuestro webinar, por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Me encanta verte, Fernando, y a todos los que participaron. Y dejo la conferencia ahorita en manos de mi querido Robert. Gracias, Robert. Hombre, muchísimas gracias a ti, mi querido Alex. Un tema muy interesante. La verdad es que pues, es muy importante saber cómo te motivas, ¿no? Hay muchos cursos, hay muchos temas, se habla muchísimo de la motivación, los cursos de ventas, no sabes cuántos cursos, cuántas conferencias existen en México y bueno, realmente en todo el mundo, de gente que habla de motivar a la fuerza de ventas, motivar al personal, pero muchas veces en este tipo de conferencias lo que escuchamos son casos de éxito, son casos e historias de gente que ha tenido, ahora sí que una historia que contar, que gente que ha tenido mucho éxito y te tratan de comunicar e inspirar a través de lo que han sido sus vivencias. Pero el hecho de que tú conozcas exactamente cuáles son las motivaciones, cómo automotivarte, de dónde vienen, cuál es el significado etimológico, la pirámide de Maslow, qué significa, cómo divido mi motivación personal, cómo trato yo de pensar, de trabajar en mí mismo para poder llegar a tener realmente logros personales y no depender de una charla o de un personaje externo para lograr la motivación propia. Yo creo que es algo muy importante en lo cual tenemos que trabajar y bueno, realmente ir siguiendo con este programa de conferencias. Bueno, ese es nuestro objetivo, seguir transmitiendo todas estas ideas que tenemos hoy en día, toda esta gente que está trabajando con nosotros, tanto talento. Fernando, bueno, tenemos ya un equipo de colaboradores de 14 expositores, 14 speakers de primer nivel y de nivel internacional que van a estar con nosotros compartiendo, y la verdad es de que bueno, es importante que podamos difundir esto, que le llegue a mucha gente. Teníamos mucha gente inscrita al webinar. Me encanta que esto queda grabado, que se lo podemos mandar a toda la audiencia, gente que a lo mejor ahorita está en el cine, mañana lo puede ver en su trabajo, lo puede ver de camino a casa. Y bueno, vamos a estar compartiendo con todas nuestras redes sociales y audiencia, amigos que están con nosotros, para que bueno, esta información siga permeando en las organizaciones y en la gente personalmente, ¿no? Entonces, no sé si quieras agregar algo más, Alex. Aquí en el grupo vamos a dejar algunos comentarios. Veo que no hay muchas preguntas. Ajá, esta gente ahora, está muy agradecido. Hola. No sé si puedo hablar. ¿Cómo están? Mucho gusto. Buenas noches. Hola, mi querido Fer, ¿cómo estás? Qué gustazo escucharte por acá. Aquí estoy, aquí en la fábrica, pero hay una cosa interesante de todo esto. Que de primero, gracias, porque hay una serie de cosas básicas que a la gente se le olvida lo básico. Los problemas que se dan es por lo básico. Vamos a ver lo básico. Se olvida decir buenos días, buenas noches. Yo lo que Alex básico es lo que debe dar inicio a todos. Son conocimientos que todos tenemos que tener. Muchas veces se nos olvida, ni siquiera nos la pirámide, no sabemos que tenemos que bien compensar. Yo creo que lo básico, yo creo que a mí fue genial, muchas gracias, te felicito. Yo creo que vamos a hacer muchas cosas, y yo creo que para que todo lo que esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a sacar muchas actividades que mejoren el sistema de motivaciones. Bueno, eso es algo que se tiene que tocar de adentro, pero lo que vamos a hacer aquí nos va a ayudar muchísimo para que podamos intercambiar y mejorar. Mi querido Fer, mucho gusto, muchas gracias que estás por acá. Casi no se te entendió nada porque se escuchó cortado, pero un gustazo aquí contar con tu presencia, tu participación. Y Alex, pues nos vemos el próximo jueves. Tenemos otro webinar. Vamos a seguir invitando a todos nuestros speakers. Espero contar con ustedes, que podamos hacer una charla más con más gente, que podamos invitar a más expositores, que puedan estar todos juntos y que podamos realmente ir trabajando y adornando el tema de ventas. ¿Les parece? Es súper chévere. Muchas gracias por la invitación, mi querido Robert. Qué gusto ver a Fernando y qué gusto que cuente conmigo. Que bueno, que nuestra audiencia haya podido encontrar un espacio donde
donde encontramos conocimientos para compartir. Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy buenas noches, muchas gracias a todos. Sergio Guzmán, a Marco, está Fabio Rodríguez, está Michael Garzón, Vanessa Medina. Upa, qué chévere. Sí, mucha gente aquí en el chat comentando, participando. Les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros y pues nos vemos el próximo jueves. Ok, muchas gracias, feliz noche. Igualmente, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos. Chao, Fernando. Bye. Chao, la teleaudiencia. Buenas noches.